Uno. ¿Qué tal, mis amigos, con quienes nos venimos acompañando para seguir comentando y siguiendo la vida de nuestro cura gaucho, el cura Brochero? Bueno, vamos a resumir un poquito los ámbitos, los ambientes donde misionó el cura, porque ya nos aproximamos a su última, definitiva y mortal enfermedad que tuvo. Bueno, veíamos vez pasada que él había sido, su gran obra la realizó en lo que llaman Tras la Sierra, o sea, al oeste de las sierras de Córdoba, que corren de norte a sur, muy cerquita de la ciudad de Córdoba, ya se ven las primeras estribaciones, zona que era muy de población muy dispersa, campesina, criolla, restos de excombatientes de nuestras guerras civiles, de unitarios y federales, de los últimos caudillos. Bueno, hay su obra maravillosa, espiritual y material. Espiritual, especialmente con la Casa de Retiros, su gran obra, y junto a eso, las hermanas que trajo, que montaron un colegio, y él en el año 1880, se inaugura, y bueno, hasta hoy funciona ese colegio, lo cual significó otra gran construcción. Y veíamos cómo, fíjense la inteligencia del sacerdote y la visión de futuro que tenía, que él quería redondear su obra trayendo también sacerdotes jesuitas, para él era lo ideal, para que le predicaran retiros, misionara en la zona como le habían hecho muchas décadas atrás, atendieran espiritualmente a las hermanas y a las chicas del colegio, y tuvieran un colegio de varones. O sea, con eso cerraba el plan. Lamentablemente no lo pudo terminar. Bueno, después de 29 años en Tras la Sierra, en realidad estuvo en dos parroquias, pero tan pegaditas. En realidad la segunda fue un desmembramiento de la primera, o sea, se quedó en la misma zona, 29 años. Él siente que ya no tiene las fuerzas de antes, siente que no tiene las fuerzas de antes. Y le pide la renuncia al obispo. Entonces le dice, mire, mande un cura más joven, porque el ritmo que le ha impreso él, muy activo él, el ritmo que le ha impreso a su parroquia ya no lo puede seguir. Fíjense, les leo un pedacito del texto para que tengan contacto directamente con él, ¿no? Una partecita de su carta al obispo pidiéndole su renuncia. El infrascripto siente en el alma de su alma dejar a sus feligreses, porque le han sido tan comedidos, tan bondadosos y tan generosos, que le han amado de corazón en los 25 años que ha sido su cura, ¿no? Pero el deseo de que sean mejor servidos le obliga a separárseles como pastor, pero nunca se le separará con el afecto. Bueno, así se despide. Se despide, bueno, y el obispo le acepta la renuncia. Esta la presenta y años después se la acepta. De manera que al cumplir, no cumple 30 años, es un lindo tiempo para un trabajo permanente. Él ha visto crecer a los que bautizó y casar y tener hijos a los que él bautizó. Bueno, le hacen un ascenso, lo llevan a la Catedral de Córdoba. Y ahí le dan un cargo, tuvo una doble actividad. Por un lado, era canónigo. Los canónigos son como los sacerdotes ya un poquito más mayores, venerables, y es un cargo honorífico. ¿En qué consiste ser canónigo? Estos sacerdotes con estos títulos honoríficos tienen en las tardes en la catedral, y a veces mañana y tarde, el canto y el rezo oficial de unas oraciones que se llama el oficio divino, y tienen como unos ornamentos especiales, en fin. Bueno, pero eso es un cargo más honorífico y una tarea mínima de oración y de alabanza a Dios, ¿no? Él se ve que lo pide él, o el obispo ha visto que tenía condiciones. Va a ser otro gran apostolado en este paréntesis de su vida, que dura casi 4 años en la ciudad de Córdoba, en la cárcel. Fíjense,
Él se entendía muy bien y tenía una capacidad especial, un talento especial, un carisma especial para llegar a las personas aparentemente más alejadas. Bueno, él hace una obra extraordinaria en la cárcel. Su obra, yo diría, más querida era, su apostolado más querido. Bueno, y llega el año 1900, a cifras redondas, es un año santo, porque acuérdense, los años se cuentan desde la encarnación de Jesús, 1900 años, una cifra redonda, año santo de la redención. Entonces, por otras circunstancias, él va a pedir una gracia especial para algunos presos, un indulto. Los que hayan cumplido 2/3 ya de su condena, de su pena, y hayan tenido buena conducta, etc., ha hecho un pedido formal junto con una institución apostólica que lo ayudaba en la cárcel para conseguirle a los presos o a sus familiares una ayuda económica. Es una institución religiosa, ¿no?, que se dedicaba a eso. Bueno, hace un pedido formal. Bueno, se arma un revuelo en Córdoba enorme. Luego van a conseguir el indulto, no de los que él quería, pero al menos algunos. Y fíjense, esto es curioso, esto lo pinta él, ¿no? Le escribe una carta a los presos, para todos los presos: a mis queridos hijos espirituales, los presos de la penitenciaría. Mis queridos, deseo que ésta los encuentre con salud, con paciencia y con esperanza de conseguir alguna gracia por los 3 acontecimientos del año entrante. O sea, en 1900 se cumplían varios aniversarios. Uno de ellos, el más importante, era el año de la redención, 1900 años. Bueno, a eso se refiere. Es preciso, pues, y escuchen esto, que ustedes se den todas las noches hasta el 1 de enero, y faltan varios días, faltan unos 10 o 15 días, ¿no? Cuando se den todas las noches una soba en las carnes limpias para que se verifique aquel adagio: a Dios rogando y con el palo dando, y puedan obtener la gracia de que se les rebajen 2 años en sus condenas y se les ponga término a los que no la tengan, y puedan así salir de la cárcel una docena al menos de los 110 penados que son ustedes entre hombres y mujeres. ¿A qué se refiere una soba en las carnes limpias? Esto se llama hacer una penitencia. ¿Qué hacían? Con el chicote lo hacían los ejercicios espirituales, se lo he contado. Descubrían la espalda y con un chicote, con un cinturón o con un látigo se azotaban la espalda, como haciendo un sacrificio, una penitencia, para que conseguir esa gracia de Dios, no solamente con la oración, sino con ese sacrificio. Así que el cura los hacía hacer penitencia, azotándose a los presos en la cárcel. Y bueno, consiguió, no todo lo que él quiso, pero consiguió bastante. Bueno, lo querían muchísimo, pero bueno, Córdoba no era el lugar para el cura. Estaba hecho, dice acá, hago alguna obra. En mis pagos hago mucha obra. Y lo van a convidar a misionar la zona de Tucumán, Santiago del Estero, y bueno, de ahí tenemos otra anécdota contada por él mismo. Él mismo se reía de esto, ¿no? Bueno, lo llevan ahí a los grandes ingenios tucumanos. Cada ingenio movía mucha gente, muchos obreros, entonces hacían grandes misiones, porque venían a veces del campo de Tucumán a trabajar intensivamente en la zafra, que se hacía en esa época toda a mano, hoy se hace toda máquina. Bueno, él cuenta en una oportunidad que estaba haciendo una prédica popular a un montonazo de obreros ahí de la zafra, de la cosecha de azúcar. Les leo también porque creo que lo mejor son los textos de él. Así lo cuenta él. Pero lo que quiero contarles es el texto con que rompí en la primera misión, en Tucumán, ¿no? Fue una vaca negra que estaban viendo todos los oyentes. Se ve que predicaba ahí al aire libre, ¿no? Dije que así como esa vaca estaba con la señal y la marca del ingenio llamado la Trinidad, así también estábamos señalados y marcados por Dios todos los cristianos.
pero que Dios no marcaba en la pierna, ni en la paleta, ni en las costillas, sino en el alma. Y que Dios no señalaba en las orejas, sino en la frente, porque la señal de Dios era la Santa Cruz. Y que la marca de él era la fe. Y que ésta la ponía en el alma. Y que se la ponía volcada, o sea, pata para arriba, ¿no?, a todos los que no guardaban los mandamientos. Aclaro, la marca volcada se ponía a la hacienda que se juntaba en un mismo rodeo con otra, pero que tenían distinto dueño. Entonces se ponía la marca volcada porque a veces tenía la misma marca para distinguir dueño. Entonces dice, Dios le ponía la marca volcada a los que se portaban mal. Pero, mi querido, hizo tal eco mi elocuencia que se han costeado hasta de 25 leguas a oírme. 25 leguas a oírme, o sea, más de 100 kilómetros. Y se han confesado en esa misión como no lo han hecho en otras que han dado jesuitas copetudos y elocuentes. He adquirido una fama que ya me ven para el año que viene. No se oye otra cosa que la sabiduría del cura Brochero, expresada o sintetizada en la marca y la señal de la vaca negra del ingenio La Trinidad. Parece que la prensa se hizo eco de esto. Bueno, más allá de la ocurrencia tan típica de Brochero, de justo se lo inspiró esa vaca que estaban viendo todos ahí. Había una multitud de obreros de la zafra. Entonces, fíjense cómo hizo pie de esa cosa tan simple como una vaca para mostrar lo que era ser cristiano. Pero más allá de la ocurrencia que tuvo, era un hombre de Dios, ¿no? Y hablaba a lo mejor las mismas cosas que podía hacer otro sacerdote, pero él llegaba al fondo del alma. Y él se asombra de que después de esas primeras, en las misiones se dan, por ejemplo, todos los días, durante 10 o 15 días, pláticas a la tarde, charlas, homilías, de 1 hora, 1 hora y media, a las tardecitas, de manera que uno puede trabajar, estar en la casa e ir a la misión. De manera que empezaron a llegar de más de 100 kilómetros a escucharlo al cura, que se había hecho tan famoso. Pero más que por ese texto que él nos transcribe, casi literal, era la profunda vida espiritual, la admirable fidelidad sacerdotal, el grandísimo deseo de salvación de las almas que ponía en el tono de sus prédicas, de sus pláticas, y que en eso no lo podemos imitar. Eso es único de él y esa fue su gran obra. Bueno, está ahí en el de canónigo en la catedral, pero bueno, está bien, misión en Santiago, va a Tucumán, vuelve, está en la cárcel, es su mundo, ese es su carisma, ese es el ambiente donde él se mueve cómodo. Por eso un buen día, ya que los canónigos tenían como unos ornamentos especiales cuando rezaban solemnemente en la catedral el oficio divino, esos cánticos, esos salmos, ¿no? Él dice, le presenta al obispo la renuncia y dicen que dijo así, una frase muy típica de Brochero: estos aperos no son para mis lomos, ni la mula es para este corral. Refiriéndose a la catedral y a los ornamentos que le daban. Así que devolvió sus ornamentos y dice, mire, mándeme de vuelta al tránsito. De allí me están pidiendo el tránsito. Es decir, su vieja parroquia. Y bueno, sí, lo aclamaban. Y bueno, el obispo dice, bueno, vuelva al tránsito. Entonces, una entrada triunfal. Imagínense lo que fue. Lo salieron a esperar varios kilómetros más allá la gente. Bueno, realmente fue una cosa extraordinaria su retorno al tránsito. Pero estamos en el 1902 y va a llegar su segunda etapa en el tránsito al 1908. 6 años. Estos 6 años también fueron estilo Brochero. Pero en el 1905, o sea, casi diría poquito después de llegar de nuevo a sus viejos pagos, donde había trabajado toda su vida, aparecen los primeros síntomas de una enfermedad que hoy no se escucha hablar, pero en esa época estremecía: la lepra. Fíjense,
Así le escribe al obispo cuando en el 1905 detectan que aparecen los síntomas de la enfermedad. Al obispo: mi vejez, mi señor, me ha apretado tan de golpe que desde que estuve con usted he perdido 3 muelas y no me deja en la noche calentar la cama, o sea, el cuerpo lo tenía frío. Si 1 hora antes de entrar en ella no pongo 2 botes con agua caliente, esas bolsas de agua caliente, ¿no? Por otra parte, continúa, como algunos de los médicos dijeron que mi enfermedad era lepra, me dispararon las esclavas, o sea, las religiosas, los jesuitas, los sacerdotes, y hasta la señora de Recalde, a pesar de ser ella y su esposo, uno de los principales amigos y de los que más me quieren, hasta sus amigos. Dice, la señora de Recalde me dispara, y por eso le acaban de pedir que me saque pronto del curato de la parroquia y lo ponga al padre Acevedo antes que se vaya de aquí. Es decir, le escribe al obispo diciéndole lo que va a ser, casi diría después, la prueba más grande de él. Todo el mundo cuando sabe que tiene lepra se aleja, le tienen terror a la lepra. Y bueno, ya se ha corrido que tiene lepra, entonces él va a decir, mire, ponga rápido otro cura porque la gente se me aleja, entonces ya no sirvo como cura. Bueno, el obispo le va a aceptar la renuncia, lo va a suceder ese que menciona él, el sacerdote Acevedo, va a quedar a cargo de la parroquia. Y ya vamos a ver en la próxima sus últimos días. Pero quiero cerrar este programa con un testimonio muy lindo, ¿no?, de la gente que conoció la lepra del cura, pero conoció sobre todo por qué la contrajo. Les leo una crónica de la época. Despacito, entre dientes, la noticia se susurra y pronto corre de un extremo al otro de la parroquia. Así, muy bajito y con asombro, se contaba que Brochero visitaba a un joven leproso de una familia y que, por alentar al paciente, jugaba con él y tomaba mate con él el mismo mate y la misma bombilla del enfermo. Se comenta después lo narrado por la sobrina del cura Brochero, que en la salida del tránsito en el camino a Pocho vivía un leproso tan de mala condición y de hablar que nadie se le arrimaba, y por no oírle los insultos y blasfemias que proferiría. Pero Brochero, esto lo cuenta la sobrina, ¿no?, con todo no temía visitarlo, le llevaba ropas, alimentos y hasta se supo que tomaba mate con él. Lo disuadíamos, pero Brochero respondía con gracia, pero por favor, si allí hay un alma. Al fin lo confesó, le llevó la comunión y murió en sus brazos, resignado como un santo varón. Así cuenta una crónica de la época por qué contrajo la enfermedad. Y les cuento esta otra, textual, de los diarios de la época. Es sabido que el cura Brochero contrajo la enfermedad que lo ha llevado a la tumba, porque visitaba largo y hasta abrazaba un leproso abandonado por ahí. Un feligrés que, como todos, consideraba de inapreciable valor la vida del cura, se atrevió a decirle un día: señor cura, no se exponga tanto a enfermarse. Mire que más vale su vida que la de ese hombre. Ya lo ha confesado, déjelo que muera en paz. Caray, que había sido bárbaro, contestó Brochero. Si la lepra no vale nada, si Dios quiere, ni el diablo me ha de contagiar. La lepra hedionda es la de adentro, y esa no se pega, esa se lava con la caridad. Pero exponerse sin necesidad, le contesta, refregándose con el leproso, padre, evítelo. Contesta Brochero, dejate de sonceras. ¿No mandás vos a tus hijas al baile a que se refrieguen con esos calaveritas que vienen de la ciudad de Córdoba? Y eso es peor que la lepra. Otra anécdota vinculada a su última enfermedad. Y bueno, él sabía, se exponía y la contrajo. Y de eso murió. Bueno, casi diría que el modo de morir del cura fue como había vivido, entregado a los demás. Pero eso va a ser el tema de nuestra próxima charla, la extraordinaria y admirable muerte, el último testimonio de nuestro cura gaucho. Bueno, si Dios quiere, entonces,
Hasta la próxima.